Bienvenidos, queridos amigos y hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar una vez más en mi canal Respuestas Bíblicas. En este video vamos a estar continuando con la segunda parte del estudio del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, se necesita que usted mire el video 1 para poder entender lo que vamos a estar abarcando en este video. Así que si no lo ha visto, vaya a ver. Y entonces, para los que ya lo vieron, quédense conmigo. Bueno, entonces en este vídeo, como lo dije, vamos a estar viendo el estudio, la parte 2 de estudio del bautismo en el Espíritu Santo, y nos vamos a concentrar solamente en lo que son las profecías. Como lo dije en el video anterior, había una metodología de interpretación de las profecías, y los escritores judíos del Nuevo Testamento utilizaron de esas metodologías. Entonces, recuerde que la metodología tercera era la más importante, en la cual era una aplicación del Antiguo Testamento a algo que sucedía en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a estar viendo esas profecías. Recuerde que siempre tiene una unión con lo dicho por Juan el Bautista en Mateo 3:11 y Juan 1:33, donde él habla que el que recibirá al Espíritu Santo sobre él y quedará sobre él, él es el quien bautiza en el Espíritu Santo. Recuerde que yo les dije que el conocimiento de las escrituras de Juan el Bautista venían del Antiguo Testamento. Entonces es ahí donde tendremos que tener un estudio, o vamos a ver los profetas. Les mostraré varios versículos, o más que todo capítulos, y entonces comencemos de un solo. Primero vamos a comenzar con Hechos 2. ¿Por qué Hechos 2? Porque sencillamente, como les dije, la metodología que fue empleada por Pedro en el día del Pentecostés es la misma a la que vamos a aplicar hoy en los demás profetas. Entonces es necesario, vamos a comenzar con el profeta Joel. Recuerde que él habla del profeta Joel. Entonces todo, como les digo, todo esto tiene una unión con el conocimiento y con lo que estaba predicando Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces vayamos a Hechos 2. Como pueden ver, aquí es la predicación de Pedro. Cuando él está ya, como dice, lleno del Espíritu Santo, ya hubo el bautismo, los hermanos estaban hablando en lenguas, y entonces aquí se ve que Pedro se levanta y comienza a hablar a los judíos, ¿verdad? Pero fíjese bien que este es el primer discurso, que lo que él dice. Vamos a comenzar en el versículo 16. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí está. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, como les digo, Pedro utilizó a Joel
para poder hacer referencia al bautismo de que estaba hablando Juan el Bautista. O sea que, para que me entiendan, Juan el Bautista tenía el mismo conocimiento de escrituras que Pedro, y recuerden, él estaba lleno del Espíritu Santo también. Entonces, ese conocimiento también tenía él de las escrituras, de los profetas. Entonces, por eso vamos a dirigirnos, comenzamos con Hechos 2 y nos dirigimos hacia los profetas, viendo la aplicación que Pedro hizo, ¿verdad?, de Joel para el evento del Nuevo Testamento. Entonces vamos a comenzar directamente con Joel 2. Trataré de ser un poco breve, pero probablemente este video irá un poco más largo porque son muchos profetas, muchos capítulos, para prueba de usted de que hay rasgos del bautismo del Espíritu Santo como Pedro lo utilizó, no solamente en Joel, sino en otros profetas. Entonces vayamos con Joel. Entonces, aquí ya tenemos a Joel 2, ¿verdad? No lo leeré enteramente, sino que le haré un resumen. Les recomiendo que lean esto en sus casas para ver que no estoy errando, ¿verdad? Y que estoy diciendo interpretando las escrituras como deben de ser, ¿verdad? Ese es el deber suyo. Yo doy la enseñanza, usted verifica. Entonces comencemos. Joel 2. El escenario de Joel 2 no es el mismo escenario de Hechos 2. Es un escenario diferente. Es un escenario de castigo, de juicio, de terror, porque el Señor, o sea, Dios, está, como se derramando su ira. Y también el pueblo de Israel está pasando por un momento difícil. Pero al final, casi al final, se ve que hay un derramamiento de hielo que vamos a estar viendo. Y eso es lo que Pedro utilizó. Entonces vamos aquí. Dice: toca trompeta en Sión. Aquí comienza lo que es el juicio. Delante de él consumirá, el versículo 3 dice: delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Y ahí va. O sea que toda esta parte es un juicio. Toda esta parte es un juicio. Más que todo sería un juicio global, porque aquí en el sentido de que Dios está también defendiendo a su pueblo. Dios va a castigar a la gente que verdad, no me quiero ir muy profundo en esto porque ya es otro tema, pero veamos que el escenario es un juicio de Dios. Ok, en esta parte de aquí, el Señor demanda, por ejemplo, por eso el 12 dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y oro y lamento. Ahora dice: convertíos a mí. Esto lo tienen que retener. Lo van a ver por qué. Lo voy a explicar un poco más adelante. Aquí el Señor está no preguntando, sino está diciendo que el pueblo de Israel se debería de arrepentir, volverse al Señor, ¿verdad? Entonces toda esta parte de aquí es una parte donde se ve que le recomienda al pueblo que se arrepienta, ¿verdad? Pero también hay promesas. A partir del 18 lo vamos a dividir aquí. A partir del 18 se ve que Dios le hace la promesa al pueblo de Israel que ya no será un oprobio. Por ejemplo, veamos el versículo 19. Dice: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, seré saciado de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Tengamos en mente que esto todavía no ha sucedido. Hay un gran conflicto en estos momentos con Israel. No se ha cumplido esta profecía, entonces sabemos que eso es para el futuro. Continuemos. Entonces, aquí hay una promesa que Dios, como decía, no los va a meter en oprobio y que los va a apacentar, como decía, en otras palabras, Jehová es mi pastor, ¿verdad? Es lo que él aplica. Entonces, toda esta parte de aquí son las promesas que ellos tienen
del arrepentimiento. Pero dice también, aquí es donde Pedro agarró estos versículos. Y después de esto, después que ellos se hayan arrepentido, hayan clamado al Señor, se han volcado al Señor. Recordemos que ahorita el pueblo de Israel no reconoce a Jesús como el Mesías, como Dios. Ellos no lo aceptan, pero tarde o temprano lo tendrán que hacer. Van a clamar a Dios, pasarán por un momento difícil. Y aquí dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Vean que utiliza aquí también derramaré mi espíritu en aquellos días. Claro, dice sobre toda carne. Entendemos que podría ser todo el mundo, pero también tenemos que tener en cuenta que el escenario está hablando del pueblo de Israel también. El escenario está hablando de un momento difícil. ¿Por qué lo digo? Aquí está. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, esta parte de aquí es la que todavía no se ha cumplido. No se ha visto que el sol se convierta en tinieblas y la luna en sangre. Más sin embargo, si usted investiga o se pone a estudiar en Mateo 24, usted verá que Jesús hace referencia a esa parte, donde dice que el Hijo del Hombre aparecerá, pero dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Aquí entonces podría ser que hable de la venida de Jesús, donde va a haber un castigo, donde va a haber, como dice, Él va a pelear por su pueblo, la revelación de Jesús como rey. Pero nos vamos a enfocar en esta parte. Él dice que va a derramar. Mire, cuando yo le dije retengan esto en mente, convertíos a mí. El Señor pide una conversión a Dios. Y esta no solamente da como resultado promesas, da resultado también el derramamiento del Espíritu Santo. O sea que lo que se tiene que hacer es convertirse a Dios. Y ese es meramente el mensaje en Hechos 2, del mensaje de Pedro. Él dice, ustedes mataron a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que les pide a ellos? Después, más al final del discurso, les dice, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos lo mismo. Dice, convertíos, aquí está, convertíos a mí, el mismo mensaje, pero es en un diferente escenario. Y después dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y hay dones, porque habla de profetizar y soñar sueños. Y entonces dice que va a derramar su espíritu en aquellos días. O sea que este evento va a suceder en el futuro. Pero Pedro lo agarra para Hechos en el día de Pentecostés, ¿verdad? Sabemos que Pedro estaba inspirado por el Espíritu Santo al hablar estas cosas. Entonces nosotros debemos de tener esto en mente, que no solamente Joel, así como Pedro agarró Joel para aplicarlo al evento, entonces de la misma manera podemos utilizar ese método para ir a otros profetas. Ok, noten el patrón. Habla de la venida, aquí está el castigo. Aquí está Dios pidiendo arrepentimiento porque está en un momento de tribulación. El pueblo de Israel está en un momento de tribulación. Viene el Señor y en otras palabras lo salva por las promesas dadas. Derrama del Espíritu. O sea que está lo que es la promesa de la venida del castigo, la promesa de la salvación del Mesías y la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, con esto en mente, vamos a seguir con el profeta Isaías 32. Vamos con él. Entonces, ahora tenemos a Isaías 32.
En Isaías 32 también es un capítulo mesiánico. Lo vamos a ver por qué. Dice: He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Recuerden, no lo voy a leer todo porque esto sería más largo, pero a partir en toda esta parte de aquí habla de lo que es un rey justo, con un reinado de justicia, donde el malo pagará por su maldad y el bueno, porque hizo, como dice, lo bueno y lo justo ante Dios, será recompensado. Muchos dicen que el profeta Isaías se refería al rey Ezequías, que fue un buen rey. Más sin embargo, él fue un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque hay ciertas partes de esta profecía que no se cumplieron bajo su reinado. Que fuera en la época de Ezequías o no, aunque habría sido, no importa, porque la profecía no se ha cumplido por completo, y lo vamos a ver. O sea, en estos primeros versículos habla de un reino justo, de paz, donde no habrá maldad, en otras palabras, tolerada. Ahora, en esta parte de aquí, en estos versículos que yo acabo de marcar, hay un juicio también declarado, porque dice: advertencia a las mujeres de Jerusalén. Se puede, si usted lo lee, se ve que habrá una especie de juicio en contra de las mujeres de Jerusalén, pero en otras palabras, no solamente las mujeres, sino el pueblo de la tierra. Y entonces Dios los confronta. Recuerde que eso se parece mucho a Joel, que Dios, en otras palabras, dice que ya no los pondrá en oprobio entre las naciones, porque fue Él que los puso en oprobio. Aquí también los pone, a veces los confronta por su pecado. O sea que, recuerde, la promesa de un rey, Dios los confronta, y aquí es donde se ve el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces vamos a agarrar a partir del 15, toda esta parte de aquí. Habla de lo que es el derramamiento. Dice: hasta que sobre nosotros sea ¿qué? Derramado el Espíritu de lo alto. Y después utiliza analogías con lo que es un campo desierto que necesita agua. Veámoslo. Dice: y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil se ha estimado por bosque. Pero no se está refiriendo a un lugar en Israel o en Jerusalén. Miren por qué. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Aquí el profeta está hablando de las personas. El Espíritu será derramado de lo alto. O sea, igual que en Joel, habla de un derramamiento. Se utiliza como que fuera el Espíritu Santo un cierto líquido, una cierta agua. O muchas veces también hace referencia al ungimiento del Espíritu Santo con el aceite en el Antiguo Testamento. Un derramamiento. Entonces, como vemos, habla de la persona, que la persona es un desierto, y ese desierto se convierte en campo fértil y será estimado por bosque. Dice que habitará el juicio y la justicia va a morar ahí. ¿Qué más? Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. O sea, más adelante lo que vemos es que habrá un cambio con la venida del Espíritu Santo, con ese derramamiento. Y eso es lo que tenemos que ver también, es que hay un solo derramamiento. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se ha pensado que la persona puede recibir al Espíritu Santo, pero después tiene que demandar el bautismo. Pero aquí lo que vemos es diferente. En Joel, recuerden, fue Pedro que lo citó. Las personas no tenían el Espíritu Santo, se arrepienten de sus pecados, se vuelven a Dios, y entonces como regalo reciben el bautismo del Espíritu Santo, o el derramamiento del Espíritu Santo. Recuerden que yo no fui quien utilizó el profeta Joel. Fue Pedro
inspirado por el Espíritu Santo. Entonces podemos ver que aquí hay un cierto patrón que va siguiendo el conocimiento que tenía Juan el Bautista cuando él hablaba de ese bautismo. Sigamos. Entonces, como vemos, el efecto de ese derramamiento va a producir paz, reposo, justicia, seguridad. Habrá un cambio total en las personas. Entonces, este es el profeta Isaías 32. Entonces, seguiremos con Isaías 44. Sigamos. Seguiremos con Isaías 44. Pero les quiero decir algo antes. El profeta Isaías, nosotros lo tenemos por capítulo. Pero en la manera que fue escrita no fue por capítulos. Era, digamos, como un rollo grande donde todo estaba pegado. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué digo esto? Isaías 44 está unido con Isaías 42 y 43. ¿Y por qué menciono esto? Porque, como lo pueden leer ustedes, el título habla del siervo de Jehová. Entonces, no lo voy a leer. Como les digo, léanlo en su casa. Pero lo vamos a hacer rápidamente. Dice en el versículo 1: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Sabemos que este siervo está haciendo referencia a lo que Dios dijo cuando Jesucristo fue bautizado. Entonces, sabemos que aquí hay una promesa del Mesías, de Jesucristo. Él dice que va a venir a pronunciar justicia, como dice, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. O sea que va a ser con paz, él solo viene a anunciar. Toda esta parte de aquí habla de lo que es los milagros de Cristo, o espiritualmente también hablando, que él dice para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Eso es en el versículo 7. Entonces vemos que hay una promesa del siervo de Jehová. Aquí está el cántico, o puede ser un cántico nuevo, porque dice cantad a Jehová un nuevo cántico. Tiene que ver en unión con los primeros versículos del 1 al 9. O sea que Cristo viene a establecer un nuevo pacto, hay un cántico nuevo. Pero él se encuentra con personas, como dice, dura de cerviz. Dice: sordos, oíd, vosotros ciegos, mirad para ver quién es ciego, sino mi siervo. Aquí el siervo no se está refiriendo a Cristo, sino a Israel. Hay un juego de palabras que se puede ver aquí que cambia de persona, porque aquí Israel es reclamado, pero de primero dice: mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, y que he puesto sobre él mi espíritu, pero después habla también que le recrimina cosas a la palabra siervo. O sea que podemos ver que no es la misma persona, porque no puede ser recriminada y al mismo tiempo me dice que es el que va a venir a abrir los ojos de los ciegos y sacar personas de las cuevas, de las cárceles, ¿verdad? Hay dos tipos de personas, ok. Pero en esta parte se ve que él se encuentra con personas, como le dije, dura de cerviz. Entonces a él la profecía del Mesías primeramente, ok. En el 42 se me olvidó mencionarlo, se ve que los confronta y va a haber como una especie de castigo también. En el 43 no lo voy a leer todo tampoco, léalo, pero 43 habla que Jehová, como dice, es el único redentor. El resumen del capítulo es que Dios salva. Solo Dios salva, y solo a él el pueblo de Israel puede acudir. Ese es el 43. Entonces vemos otra vez el mismo patrón. La promesa del Mesías, van por un momento difícil, castigo. Dios le dice: yo salvo. Y el 44 es donde nos interesa ahorita. Vamos aquí en Isaías 44 y solo vamos a ver los primeros versículos. Dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre,
el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Después dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Luego hace la promesa, o sea que habrá un cambio. Brotarán entre hierba como sauces juntos a las riberas de las aguas. Vemos otra vez que en Isaías 44 habla de utiliza la palabra derramar, habla de aguas, habla del espíritu, y es Dios quien da ese derramamiento. O sea que no es algo que el pueblo pidió, no es algo con que el pueblo ayunó, oró, sino que es Dios que los da, y siempre tiene un acercamiento, una cercanía con el arrepentimiento de pecados. Recuerde, el 43 habla que solo Dios salva, pero no está hablando solamente de salvación de un momento de dificultad, sino de pecado. De eso está hablando. Entonces, vemos que como resultado de un arrepentimiento, Dios en su misericordia es Él. Yo derramaré en su misericordia el espíritu, derramaré aguas, ríos, y como consecuencia de aquello dice, y brotarán entre hierba como sauces juntos a las riberas de las aguas. O sea que habrá un florecimiento, habrán frutos. No sé si les hace pensar a lo que es Gálatas 5, los frutos del Espíritu. O sea, que una persona recibe el Espíritu y hay frutos. Hay algo nuevo. Es resucitada la persona. Pasa de un desierto a ser un bosque. Ven cómo la palabra entre ella misma con las profecías van de la mano. Y es por eso que es necesario estudiar muchas veces las profecías para entender el Evangelio o para entender conceptos del Nuevo Testamento. Entonces, con esto vamos a ir con Ezequiel 36, y entonces estaremos viendo otra vez una prueba más de lo que es del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces vamos a continuar con Ezequiel 36. Les quiero añadir una nota, es que Ezequiel 36 está unido con Ezequiel 34, 35, 36. 34 habla de la promesa del Mesías. Usted lo puede ir a leer. Es importante que lo lea también para poder entender cómo va la secuencia, ¿verdad? 36 habla de lo que es la restauración futura de Israel, como lo dice el título. Toda esta parte de aquí habla de lo que es una promesa, una restauración hecha para Israel, donde Dios va a poner a castigar las naciones que quisieron escarnecer a Israel, ¿verdad? Entonces esta parte de aquí, perdón, lo voy a quito esto de aquí, habla de cómo Él los va a restaurar también, como dice, va a tener misericordia y castigará a los malos, y misericordia de Israel. Pero también Él no para aquí, sino que habla en esta parte de cómo Él va a restaurar, pero por amor a su nombre. Él los confrontó. Mire, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, con inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron, les esparcí por las naciones. Sabemos que sí, tienen un territorio en este momento, pero todavía están esparcidos. O sea que no están todos los judíos, los israelitas en Israel. Todavía están esparcidos, pero está hablando de, como le digo, una restauración futura. Él dice que lo hará por amor a su nombre. Toda esta parte de aquí hasta el 24, donde vamos a parar todo esto, y dice en el 25: esparciré sobre vosotros agua limpia,
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces dice, habla de limpieza, habla de esparcir agua limpia, habla de os daré corazón nuevo y pondré, ¿qué? Espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea que habrá un cambio de corazón. Y que pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Por obras. Entonces podemos ver aquí una vez más que hace referencia a lo que es el agua, limpieza, lavar, quitar la inmundicia, pero que va a poner un espíritu nuevo. Vemos que hay un cierto tipo de patrón, como les digo, está la venida del Mesías, en lo que es Ezequiel 34, en el 36 se ve cómo Dios va a restaurar a la nación porque fue puesta, como dice, en un cierto castigo por haber pecado. Castigará a los malos, habrá un castigo también para los demás, no solo para Israel. Y finalmente habla también de que Él pondrá un espíritu nuevo, Él pondrá su espíritu para que su corazón cambie y para que también puedan seguir los mandamientos del Señor. Podemos ver una vez más lo mismo que en Joel. Y no solamente eso, sino que habla mucho del mensaje del Evangelio que fue anunciado por Jesucristo y por los apóstoles, en la cual ese Espíritu Santo, o sea, nosotros queremos, le pedimos a Dios perdón, nos volvemos a Él, Él envía a su Espíritu Santo y nos cambia para poder seguir el camino del Señor. Es lo mismo que es anunciado aquí, y es por eso que, como en Joel, igualmente podemos hacer una unión, porque está, como dicen, los mismos tipos de palabras, las mismas maneras de hablar y de repetir el mensaje, ¿verdad? Entonces, este era Ezequiel 36. Vamos a continuar con Ezequiel 39 y nos faltan unos cuantos profetas y daremos por terminado este estudio, ¿verdad? Entonces, vamos con el 39. Ok, entonces aquí vamos a estar leyendo Ezequiel 39. Aquí es la profecía contra Gog. Hace una referencia a lo que es el Apocalipsis 19. El Señor otra vez viene como rey para salvar a su pueblo, lo castiga. O sea que comienza, perdón, aquí voy a cambiar de color. Toda esta parte de aquí. Él dice, por ejemplo, yo haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Habla de cómo Él va a castigar a los que quieren comenzar a oprimir a Israel. Él no va a tolerar más eso. Está como rey. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura ahí en Israel. Continúa. Hay que notar que Dios permite que Israel sea puesto por no prueba, sino por una especie de castigo. Como le digo, la misma escenario de las profecías se da. Dios salva al pueblo, el pueblo está pasando por un momento por causa del pecado, el pueblo se tiene que arrepentir a Dios, entonces el Dios envía al Espíritu sobre ellos y verdad, entonces ellos seguirán los mandamientos de Dios para siempre. Es el mismo escenario siempre. Y dice otra vez, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho. Sigue. Aquí él hace una promesa donde dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Ven como Dios salva. Entonces aquí podemos decir que Dios salva a Israel hasta... lo vamos a cortar hasta aquí, el 29. ¿Por qué? Porque dice, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado otra vez mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor.
como les digo, ven otra vez cómo se puede ver el escenario que siempre habla de que Israel está por un momento difícil, derrama el Espíritu y Dios lo salva. O sea que Israel se convierte al Señor. Y entonces en respuesta manda a su Espíritu y lo salva también de un problema físico, no es espiritual esta vez. Y eso de lo que Joel habla, y eso es lo que agarró Pedro para hacer referencia al bautismo del Espíritu Santo que estaba predicando Mateo 3:11 y que se ve también en Juan 1:33. Entonces vemos cómo el bautismo es mencionado en los profetas, y también se ve que solo es una sola venida del Espíritu Santo sobre las personas. No se ve, por ejemplo, que el pueblo de Israel tenía ya el Espíritu Santo, luego ruega por ello y Dios se los manda, ¿verdad? Vemos que aquí ellos no lo tienen, se arrepienten de sus pecados, Dios les da el don gratuito del Espíritu Santo y sus corazones cambian y ellos pueden, como dice, ni esconderé más de ellos mi rostro. En otras palabras, ya tienen una comunión con Dios. Eso es lo importante de retener de este capítulo. Entonces ahora vamos a estar siguiendo con otro profeta. Nos faltan 2 profetas, Oseas 6. Así que vamos con Oseas 6. Entonces vamos a estar siguiendo con Oseas 6. Y vemos aquí, vamos a leer el principio solamente. Dice: venid, volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Aquí hace ver que solo Dios puede vendar y puede curar, puede sanar. Y aquí hay una profecía de Jesucristo. Lo vamos a ver. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Recordemos que al tercer día Jesús resucitó, y por medio de su muerte y su resurrección es nuestra esperanza de la resurrección de la vida eterna. Entonces podemos ver que aquí también le está haciendo una referencia a Jesucristo. En otras palabras, está hablando del Mesías, o está hablando del Señor Jesucristo, como usted lo quiera tomar. Y dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alma está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. No lo voy a leer todo, pero lo importante es esta parte. Esta parte de aquí es donde se ve que hay un derramamiento, pero no habla del Espíritu en este, porque en el resto del todo esto de aquí, es una reprensión de Dios hacia Israel, porque por ejemplo dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. O sea que Dios les está reclamando el pecado. Pero en esta parte habla de que y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia. Aquí el vendrá, esa es la parte importante. Y vendrá a nosotros como la lluvia. Pero ¿qué es lo que va a venir? Aquí está diciendo: venid y volvamos a Jehová. O sea que la persona a la cual se está refiriendo siempre es Jehová. Dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Y hace una comparación: como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Está hablando de cómo el agua es necesaria para la tierra para producir frutos. Entonces aquí no habla de un espíritu, pero recordemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que no me voy a meter mucho en la doctrina de la Trinidad, pero entendemos que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Entonces dice: y vendrá
hay alguien que vendrá. El único que en esta frase, en el contexto de los primeros versículos, es Jehová. Él vendrá a nosotros como la lluvia. No es nosotros que le pedimos ven como la lluvia, en otras palabras, o no es el pueblo de Israel. Es Jehová que vendrá a las personas. Él tomará, en otras palabras, la decisión de ir. Y como les digo, compara con como la lluvia tardía y temprana a la tierra. O sea, está hablando de la lluvia que cae sobre la tierra para luego producir frutos, bosques, ¿verdad? Entonces, vegetación. Entonces, podemos ver cómo otra vez se habla de un derramamiento, de una lluvia, de algo que viene de lo alto y que es Dios que viene a las personas. Recuerde que, como les dije, el Espíritu Santo es Dios también. Entonces, teniendo esto en mente, vamos al último profeta, Zacarías 12. Entonces, vamos a seguir con Zacarías 12 y como pueden ver el título habla de la liberación futura de Jerusalén. Veamos, vamos a comenzar de un solo, perdón. Entonces, habla de la profecía, de la palabra, habla aquí de Jerusalén y como dice: yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. O sea que, si se puede entender, estará en una situación similar a una de guerra, pero que será Dios que los va a liberar. O, como les digo, siempre se repite el mismo tipo de escenario donde Dios los pone en un momento difícil por causa del pecado, pero es Dios que los libera, derrama de su espíritu. Entonces es lo que vamos a ver. Aquí siempre habla como Dios los va a liberar, como Dios va a tener misericordia de ellos. Hasta aquí, por ejemplo, dice: y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vienen contra Jerusalén. Pero aquí le vamos a cortar aquí. Y dice en el 10, en esta parte de aquí: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí se está viendo otra vez que el pueblo clama a Dios. El pueblo está desesperado. Dios castiga a las naciones que van en contra de Jerusalén y él derrama él derrama espíritu de gracia y de oración. Y derramaré espíritu de gracia y de oración. Y este espíritu, ¿qué es lo que pasa? Mirarán a mí, a quien traspasaron. Aquí vemos que el Señor Jesucristo una vez más aparece como libertador, pero antes de eso hay un derramamiento de espíritu, y ese derramamiento de espíritu es un espíritu de gracia, espíritu de salvación, lo podemos decir de esa manera, con ese de gracia, o espíritu de oración. Entonces es Dios derrama, él toma la determinación de derramar, no se pide. Ellos lo que están pidiendo es salvación. Se arrepienten de sus pecados, claman a Dios. Y Dios le responde con el don del Espíritu Santo y los liberta también de la opresión que están pasando por ese momento. Entonces, como vemos, aquí él habla de la casa de Israel, o la casa de David, y los moradores de Jerusalén. Podemos ver que entonces que aquí la profecía también se dirige para Israel, igual que en Joel. No obstante, esto no impide de que sea aplicado para la iglesia, porque Pedro lo hizo con Joel 2, como les digo. Él aplicó algo del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Y es ahí
que nos abre, como les acabo de mostrar, muchas puertas a las profecías para utilizar la misma metodología para entender lo que es el bautismo del Espíritu Santo, el derramamiento según las profecías. Entonces, esta es el final del video. Yo sé que fue un poco largo, pero yo lo quise hacer de esta manera para que no tomara mucho tiempo la serie. Entonces, espero que les haya gustado. Estudien este video, lean la Biblia, comparen con lo que yo estoy diciendo, y entonces es de esa manera que usted puede aprender a entender las escrituras, a ser más crítico en las escrituras, a poder entender y no dejarse llevar solamente por lo que alguien dice, sino confirmar con la palabra lo que se está diciendo, ¿verdad? Entonces, espero que les haya gustado. Como les digo, suscríbanse para poder recibir las notificaciones cuando yo esté poniendo nuevas enseñanzas, nuevos videos, para que usted pueda estudiar en su casa y aprender más de las escrituras y de la palabra del Señor. Así que cuídense y hasta pronto. Bye.